A ver, imaginemos algo por un momento. Que estamos flotando, en un océano sin límites, sin arriba ni abajo, sin principio ni fin. Las olas nos mecen y poco a poco las fronteras entre nuestro cuerpo y el agua se disuelven. Ya no sabes dónde terminas tú y dónde empieza el mar. Todo es uno, todo fluye. Esa es, en esencia, la energía de Neptuno. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar a Neptuno, que es quizá el planeta más misterioso, más espiritual de toda la astrología. La misión es entender su doble naturaleza. O sea, cómo puede ser la fuente de nuestra conexión más profunda con lo divino y al mismo tiempo el origen de nuestras más grandes ilusiones, de nuestros autoengaños. Es que esa es la pregunta fundamental que Neptuno pone sobre la mesa, ¿no? Nos obliga a preguntarnos todo el tiempo, ¿qué es real y qué es solo mi imaginación? Porque Neptuno es el gran disolvente del zodiaco. Su trabajo, digamos, es borrar fronteras. No solo las físicas. No, para nada. Las que separan lo humano de lo divino, la sabiduría del engaño, la compasión del sacrificio inútil. Y en esa disolución, en esa niebla, podemos encontrar la sabiduría más alta, o la trampa más peligrosa de todas. Menciona sabiduría y trampa, que suena muy difícil, muy extremo. Por un lado se le asocia con la espiritualidad, el arte, la compasión, los sueños. Sí. Y por otro, con el escapismo, las adicciones, la confusión total. ¿Cómo puede un solo planeta representar cosas tan opuestas? Parecen dos mundos distintos. Lo fascinante es que no son mundos opuestos, son dos caras de la misma moneda. Fíjate, lo primero que hay que entender es que todas esas palabras, espiritualidad, arte, engaño, adicción, son solo distintas formas de un mismo impulso, el deseo de disolver el yo, de escapar de los límites de la realidad de todos los días. La gran pregunta que nos hace Neptuno es, ¿buscas disolverte para conectarte con algo más grande que tú? ¿O lo haces para evadirte de tus problemas? El impulso es el mismo, ¿ves? Pero el resultado es radicalmente diferente. Claro, es la intención detrás de esa disolución. ¿Y de dónde viene esta idea, este dios del mar tan dual? Viene desde su origen. En la mitología es Poseidón, para los griegos, el dios del mar. Y el mar es precisamente así. Es insondable, misterioso, te puede dar una calma absoluta o una tormenta destructiva sin previo aviso. Su tridente no era solo un arma, era un símbolo de su poder para disolver y para crear. Esa fluidez, esa impredecibilidad es la esencia pura de Neptuno. Pero hay algo más que es casi poético. A ver. Su propio descubrimiento. Neptuno es un planeta invisible a simple vista. Se descubrió en 1846, pero lo increíble es cómo lo encontraron. ¿Cómo? Los astrónomos lo encontraron primero con lápiz y papel, a través de puros cálculos matemáticos que predecían que tenía que estar ahí, por las perturbaciones que causaba en la órbita de Urano. Y solo después apuntaron el telescopio y ahí estaba, exactamente donde los cálculos decían. Un momento. ¿Me estás diciendo que lo encontraron en papel antes que con un telescopio? Eso es increíble. Es como si su propia historia ya fuera 100% neptuniana. Algo invisible que se intuye, que se siente antes de poder verse. Exactamente. Su descubrimiento es el símbolo perfecto de lo que rige Neptuno. La fe en lo intangible, ¿sabes? Esa intuición que va más allá de la lógica pura y dura. Nos susurra que no todo lo real es visible y no todo lo invisible es irreal. Y por esa misma naturaleza tan etérea, en la astrología moderna se le entregó la regencia a Piscis. El signo más sensible. El más conectado con lo invisible, ¿sí? Y se le asoció a la casa 12, que es el área de nuestra carta que habla de lo oculto, del inconsciente, de la disolución final del ego. Y ahora mismo está transitando por Piscis, su propio signo. Así es, desde 2011 y se queda hasta 2026. Es un tránsito potentísimo. Es como si el rey estuviera en su propio trono, ¿me explico? Por eso vemos a nivel colectivo un aumento tan grande en la búsqueda espiritual, en la fluidez de las identidades, en el arte, pero también, claro, en la confusión, las noticias falsas y las formas masivas de escapismo. La niebla neptuniana está más densa que nunca. Mencionaste antes la disolución de fronteras.
Intuitivamente eso suena un poco, no sé, peligroso, pero supongo que ahí también está la magia, ¿no? Para un artista, disolver las fronteras de la percepción es, bueno, es básicamente la definición de la creatividad. Absolutamente. Piénsalo así. ¿Qué es la música sino la disolución del silencio y la emoción en ondas de sonido? O el cine. Es la disolución de la realidad en una ilusión visual que nos transporta. La danza disuelve la rigidez del cuerpo en movimiento. La poesía disuelve el significado literal de las palabras para llegar a una verdad más profunda. Para crear, el artista necesita abrirse, volverse un canal, dejar que algo más grande hable a través de él. Ese algo más grande es Neptuno, es la inspiración divina. Ok, esa es la corriente que te lleva a un lugar increíble. Pero dijimos que este océano tiene dos corrientes. ¿Cuál es la que te lleva al naufragio? La que te arrastra cuando intentas disolverte no para crear, sino para desaparecer. Cuando la realidad duele tanto que la única salida que encuentras es la evasión. Y aquí las formas son muchísimas. El alcohol y las drogas son las más obvias. Un intento químico de borrar los bordes del yo. Pero hay otras más sutiles, me imagino. Claro, la adicción a las relaciones, buscando perderse en la otra persona. La victimización crónica, que es una forma de disolver la responsabilidad personal. O la simple negación. Vivir en una fantasía para no enfrentar los hechos. El desafío es monumental, porque la realidad a veces duele, sí. La meta es trascenderla, no negarla. Y dentro de esa dualidad también mencionaste la compasión. Se dice que Neptuno es la compasión infinita, esa capacidad de sentir el dolor del otro como si fuera propio. Sí, y de ahí nace ese impulso, a veces irrefrenable, de querer salvar, de querer arreglar a todo el mundo. Pero aquí es donde la niebla de Neptuno puede ser más peligrosa. ¿El síndrome del Salvador? El clásico yo te arreglo. Exacto. Todos conocemos a alguien así. O quizá lo hemos sido. Esa persona que se siente atraída magnéticamente por las causas perdidas, en el amor, en la amistad, y que termina agotada, resentida y habiéndose olvidado por completo de sus propias necesidades. Esa es la compasión neptuniana sin el ancla de la realidad. Se convierte en codependencia. Para que sea sana, la compasión necesita límites. Límites claros. Si no, uno no salva a nadie y termina ahogándose en el dolor ajeno. Entiendo. Es un océano tan vasto que es fácil perderse. Y hablando de vastedad, un punto crucial es que Neptuno se mueve lentísimo. No es un planeta personal como Mercurio o Venus, ¿cierto? Para nada. Es un planeta generacional. Tarda unos 165 años en dar la vuelta completa al zodiaco. ¿165 años? Sí, lo que significa que se queda unos 14 años en cada signo. Su posición no define a un individuo, sino que tiñe el sueño colectivo, la ilusión, la búsqueda espiritual de toda una generación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si marca toda una generación por igual, ¿dónde está el toque personal? Ahí está la clave. Hay que diferenciar el signo de la casa. El signo en el que estaba Neptuno cuando naciste define el qué. ¿Cuál era la fantasía, el anhelo o el engaño colectivo de tu época? Pero la casa astrológica donde tienes a Neptuno en tu carta natal, eso personaliza la energía. La casa es el dónde, el escenario específico de tu vida donde esa niebla neptuniana se manifiesta. Ah, ya veo. Es el área donde eres más propenso a idealizar, a confundirte, a sacrificarte, pero también donde tienes tu mayor potencial para la trascendencia y la inspiración. Y los ejemplos históricos de esto son fascinantes. Pensemos en la generación con Neptuno en Leo, que fue entre 1914 y 1929. Leo es el signo del brillo, de la realeza, de la creatividad. Ajá. Su sueño colectivo fue el de la creatividad divina, el ser especial. No es ninguna casualidad que esa fuera la generación que inventó la época dorada de Hollywood. El cine como una fábrica de sueños, ¿no? La ilusión perfecta del glamour y la fama. Un ejemplo perfecto. Luego, la generación con Neptuno en Libra, del 43 al 57. El sueño colectivo, teñido por el signo de la armonía, de las relaciones, fue el de la paz y el amor universal.
Claro, esa es la generación que 20 años después protagonizó el movimiento hippie. Pero, a ver, quiero hacer un poco de abogado del diablo. ¿No es una simplificación muy grande? Suena casi a cliché. O sea, ¿cómo se manifestaba esa energía en la gente que no se fue a vivir a una comuna? Es una excelente pregunta, porque el sueño generacional no significa que todos lo vivan de forma literal. Funciona más como un zeitgeist, un espíritu de la época, una melodía de fondo que todos escuchan, aunque no todos la bailen. Para esa generación, incluso para el contador más conservador, los ideales de paz, de encontrar a la pareja perfecta, de la diplomacia como solución, todo eso estaba en el aire. Se convirtió en el ideal romántico a aspirar. Y también en la gran desilusión. Y también en la gran desilusión, claro, cuando la realidad no cumplía con esa fantasía de armonía perfecta. Entendido. ¿Y qué hay de generaciones más recientes? Por ejemplo, la de Neptuno en Capricornio, entre 1984 y 1998. Capricornio es todo lo contrario a Neptuno. Es estructura, reglas. Exacto. Y cuando la niebla de Neptuno entra en el signo de la estructura, el sueño generacional es, precisamente, la disolución de las estructuras rígidas. La caída del muro de Berlín. El símbolo más potente de esa era. Una estructura de concreto que parecía eterna, disuelta casi de la noche a la mañana. Fue la era de la desilusión con las grandes corporaciones, con los gobiernos. Un anhelo por estructuras más flexibles, más humanas. Y luego Neptuno en Acuario, de 1998 a 2012. Mi generación. Acuario es la tecnología, la red, el colectivo. El sueño fue la espiritualidad tecnológica. Nació el ideal de Internet como una conciencia colectiva global. Una red que nos conectaría a todos en un nivel más profundo, ¿recuerdas? Totalmente. La gran ilusión de esa era fue creer que la tecnología por sí sola nos iba a salvar, que nos haría más empáticos y unidos. Y la gran desilusión ha sido ver cómo esa misma tecnología puede crear burbujas, aislamiento y, bueno, desinformación. Ok, entiendo el sueño colectivo. Pero vamos a lo práctico. ¿A cómo aterriza esto en la vida de cada uno? Hablemos de las casas, de ese escenario personal. Aquí es donde se vuelve más íntimo. Pensemos en la casa como el lugar de tu vida donde Neptuno libera permanentemente su niebla. Si la tienes en la casa 2, por ejemplo, la casa del dinero y los recursos, la niebla envuelve tus finanzas. Por eso puedes sentir que el dinero se te escurre entre los dedos, que tus finanzas son caóticas o que te cuesta ponerle un precio a tu trabajo. Hay una confusión con lo material. Suena terrible. Hay un lado positivo. Siempre, con esa misma niebla, en su vibración alta, tienes el don de generar recursos de formas casi mágicas, no convencionales, a través del arte, de terapias, de tu intuición para las inversiones. Puedes, digamos, materializar de la nada. Vale, otro ejemplo clásico, la casa 7, la de las relaciones de pareja. Supongo que la niebla ahí es complicada. Es la receta para la idealización. La niebla te impide ver a la persona real que tienes enfrente. En su lugar proyectas un ideal, un salvador o alguien a quien salvar. Límites difusos. Totalmente. Uno no sabe dónde empieza uno y termina el otro. Es la tendencia a atraer parejas evasivas, artistas torturados, personas con adicciones. Pero ¿cuál es el potencial? El de vivir un amor trascendente. Una unión de almas, una conexión que va mucho más allá de un contrato social. Un amor que es una experiencia mística. ¿Y en la carrera? Digamos en la casa 10, la de la vida pública. Ahí la niebla envuelve tu reputación. La gente puede no tener claro a qué te dedicas, tu imagen pública puede ser camaleónica, ambigua, o, por el contrario, puede ser visto como un faro de inspiración. La vocación no se vive como un trabajo, se vive como un llamado, un servicio. Es la casa de los grandes artistas que inspiran a masas, de los líderes espirituales. El riesgo es ser visto como un gurú o como un farsante. Y a veces, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, al final del día, después de explorar este océano, ¿cómo se supone que debemos navegarlo sin ahogarnos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, astrológicamente, tiene un nombre: Saturno. Neptuno necesita desesperadamente a Saturno. Saturno, el planeta de los límites, la estructura, la realidad. La disciplina. Saturno es la orilla del océano. La verdadera trascendencia no se logra huyendo del mundo, sino integrando lo espiritual en lo material. O sea,
no sirve de nada meditar 8 horas al día si no puedes pagar el alquiler. Exactamente. Al final todo se resume en eso, ¿no? Se trata de tener espiritualidad con raíces, compasión con límites, sueños con un plan de acción. La disolución del ego, que es una meta espiritual muy elevada, solo es sanadora si se parte de una identidad sana y bien estructurada. De lo contrario, nuestra ascendencia es desintegración. Se trata de construir un ancla. Un ancla, para poder explorar las profundidades sin que la corriente te lleve para siempre. Así que el objetivo no es elegir entre la tierra firme y el océano. Para nada. Quizás el gran desafío que Neptuno nos presenta no es tener que elegir entre el mundo tangible de Saturno y el océano infinito de los sueños. El verdadero arte es aprender a soñar con los ojos abiertos. Es sentir una compasión sin fronteras, sin perderse a uno mismo en el proceso. Es aprender a flotar en ese vasto océano, sintiendo la unidad con todo, pero sabiendo siempre instintivamente cómo encontrar el camino de regreso a tu propia orilla.